Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país, la República Dominicana, igual también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Como siempre, un placer para nosotros compartir con ustedes este ratito de la noche en este martes 4 de octubre del año 2022, el mes número 10 de este año. Señor Benito Cruz, buenas noches, ¿qué tal le va? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Cómo ça va, monsieur? ¿Eso fue qué? Eso. ¿Cómo fue que dijo? Barájemelo un poquito No, más eso fácil. francés. No, porque ahora hay que estar equipo con eso de tantos haitianos aquí. Digo yo, el hombre está aprendiendo creol también. ¿Cómo fue? Para yo saber, para poder insultar en creol. Debería uno. Me voy a aprender un par de malas palabras. Y de buenas palabras también. Claro. Benito, un placer. Señores, Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Miren, ayer dejamos en carpeta el comentario que teníamos por asunto de tiempo sobre los acuerdos que ha puesto en práctica el Ministerio Público bajo lo que se conoce en nuestra legislatura como criterio de oportunidad, que en otras partes se llama delación premiada, en otros ordenamientos juicio abreviado, y esto se refiere a que en un caso complejo, declarado complejo, y de por sí complejo, el Ministerio Público busca economizar recursos, ganar tiempo, lograr condenas en firme para los principales imputados en esos casos, y se aprovecha esa figura que está en una buena parte de los ordenamientos jurídicos del mundo para llegar a acuerdos con personas claves que manejan o han manejado el diario vivir, el sistema operacional de lo que se considera una acción delictiva. Puede ser el caso Antipulpo, puede ser el caso Coral, puede ser el caso de estos casos que andan ahí, que son los más sonoros. En el caso Antipulpo, pues se llegó a acuerdos con varios de los imputados, incluyendo al ingeniero Pagán. En el caso de Medusa, se llegó a un acuerdo con el que era el jefe operativo, la mano derecha de Jean Alain Rodríguez. Pero, ¿cuál es la preocupación, Benito y amables amigos, que le surge a uno con relación a esta abundancia de acuerdos? En la República Dominicana, evidentemente, tenemos una tendencia a que las cosas se ponen de moda y buscamos el lado fácil de lo que puede ser el camino, o un camino para llegar rápido. De ahí una tendencia a buscar la manera de violentar la cola y todas esas cosas. Entonces, a mí en lo personal me preocupa y me da cierto qué pensar la cantidad de acuerdos que está haciendo el Ministerio Público para lograr consolidar un caso y bajo las condiciones que se están haciendo. En Estados Unidos, ese criterio de oportunidad o juicio abreviado generalmente se usa
Primero, para obtener información, que Estados Unidos sabe el poder de la información y la usa muchas veces como chantaje a políticos y militares que en un momento determinado pueden ser opción de poder o son poder. Y bajo ese manejo de información, pues muchas veces se presiona hasta a presidentes en ejercicio y a expresidentes o aspirantes a la presidencia de la República. Le dicen, mire, nosotros tenemos esto aquí, no se mueva mucho, necesitamos que usted haga tal cosa, y bajo ese manejo de la información se maneja parte del esquema del Departamento de Estado. Pero generalmente se hace, aparte del manejo de la información, para ampliar las investigaciones de un caso, por ejemplo, de narcotráfico. Capturan a uno de los narcos de esta parte del hemisferio occidental, ¿verdad? Se llega a un acuerdo con ese con el fin de conocer el modus operandi del cartel, quiénes suplen, quiénes están más arriba, por ejemplo, quién envía la droga desde Centroamérica o Sudamérica, y ese es el trato que generalmente se firma, pero no para excluirlo del expediente, sino para presentarle una opción de condena más benigna. Si a usted le tocan 20 años, contésteme eso, Benito, y páseselo a Cookie, hágame el favor. Cristian, llámeme a Cookie ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se llega al acuerdo con ese imputado, y si la pena que le corresponde es de 15 años o 20 años o cadena perpetua, le dicen, bueno, te lo vamos a dejar en 10 o te lo vamos a dejar en 5, y tú, con un buen comportamiento, puedes lograr la libertad en 5 o 10 años, dependiendo de la condena. Pero ¿qué es lo que se está haciendo aquí en la República Dominicana? Que los acuerdos se están haciendo en base a o excluir a la persona, o una modalidad que se puso muy en práctica ahora, la pena suspendida. Y les voy a poner un ejemplo. Recientemente, o creo que fue en estos días, la jueza Aquino favoreció con ese criterio de oportunidad, porque los pactos que se hacen entre el Ministerio Público y los imputados tienen que ser homologados, o sea, legalizados, aprobados por un juez. Entonces el Ministerio Público, después que llega a ese acuerdo, lo lleva ante un juez, y ese juez dice procede y dicta generalmente las medidas que solicita el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público solicita prisión suspendida. O sea, una persona puede tener 5 años, una pena de 5 años de prisión, pero suspendida. Y esto se somete a una serie de requisitos. No puede portar armas de fuego, no puede tomar bebidas alcohólicas, no puede salir del país. O sea, tiene una libertad limitada, pero está en libertad. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de don César Emilio Peralta, que está preso en Estados Unidos, y que todo parece indicar que llegará a un acuerdo, como es normal en Estados Unidos, y dentro de un par de años lo tendremos aquí otra vez. Por eso digo don César Emilio Peralta, cariñosamente el abusador. En el caso de don César, el Ministerio Público ha llegado a 11 acuerdos, 12 acuerdos, aplicando el criterio de oportunidad. ¿Puede hacerte el video él mismo también contigo? Ok. Entonces, aplicando el criterio de oportunidad, discúlpenme porque estamos en un asunto de... Esto es en vivo. Sí, de orientación. Entonces, bajo ese criterio de oportunidad, hay 11 de los imputados del caso de don César Emilio Peralta, cariñosamente el abusador, que ya van para afuera. Unos con condenas de 3, otros con condenas de 4 años de prisión suspendida.
ese mismo criterio se le va a aplicar a Marisol, La esposa. la pareja. Marisol Franco. Marisol Franco, la pareja de don César, que también en el día de ayer fue favorecida con ese acuerdo con la unidad, la Procuraduría Especializada de Antilavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que en base a ese acuerdo, estos acordantes van a devolver al Estado, al Ministerio Público, bienes y dineros producto de sus actividades ilícitas, se comprometen a eso, a devolver muebles e inmuebles y otros tipos de bienes al Estado Dominicano o al Ministerio Público, que deben ser entonces pasados al Estado Dominicano. Y ya con eso, personas que se dedicaron todo un tiempo a vivir la dolce vita, a causar daños, porque si usted está hablando de drogas, usted sabe el daño que la práctica de esas personas se le ha ocasionado a la sociedad dominicana, a la juventud dominicana que cayó en el consumo de drogas y que cayó en la venta de drogas. Entonces, una red que don César dice que verdaderos cómplices de él, apoyadores, ocultadores y delatores no están en el caso, y él los ha mencionado en conversaciones telefónicas con medios de comunicación, están fuera. Y uno tiene la ligera sospecha de que también estos acuerdos se basan en que un juicio público oral y contradictorio, uno de estos que no tiene mucha capacidad de aguante, suelte 2 o 3 nombres que puedan imputar a personas que hasta ahora han sido inimputables. Entonces, ¿hasta dónde vamos a seguir con estos acuerdos? Que si bien es cierto, es una prerrogativa que tiene el Ministerio Público, también es cierto que no se puede caer en que todos los casos vamos a llegar a un acuerdo porque me van a devolver bienes e inmuebles, bienes muebles e inmuebles, sin pensar en el daño que se le hizo a la sociedad, y a esta persona lo vamos a poner bajo una prisión suspendida o bajo una exclusión del expediente final, como el caso del señor de la operación Medusa, que era la mano derecha de Jean Alain Rodríguez, que resulta que hizo un acuerdo con el Ministerio Público, está en España, no ha venido aquí, y en base a ese acuerdo todo parece indicar que al señor lo dejaron fuera del expediente. Eso no es justicia. Eso es prostitución en base a una facultad que te otorga el ordenamiento jurídico. Pero la sociedad no recibe un resarcimiento de los daños que se hizo. Estamos hablando como si anduviésemos detrás nada más de los bienes materiales, sin medir las consecuencias de las acciones delictivas de esas personas. ¿Usted me entiende, don Claro, Benito? claro. Y perdóneme que me extienda, pero es que lo que veo es una especie de prostitución. O sea, estamos aprovechando esta figura de criterio de oportunidad para coger las cosas fáciles. Llegué a acuerdo. ¿Cuántos hay imputados en el caso de César el Abusador? De los pocos que quedan y que no firmaron acuerdo con el Ministerio Público está el ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel. Pero ¿por qué Octavio Dotel no ha firmado un acuerdo del criterio de oportunidad? Porque él dice, yo no estaba metido ahí. Yo no tengo por qué firmar algo aceptando una culpabilidad de lo que no puedo dar, de lo que no se puede dar ninguna prueba, ni que yo estaba en esa red, y se ha negado a firmar porque no hay una acusación formal, está metido en el expediente, pero ha dicho, no, es que yo soy inocente, yo no tengo por qué firmar. Entonces los otros que sí son culpables porque lo aceptan de mera confesión, a esos le damos el criterio de la oportunidad. Así no, mi querido. Bueno, inclusive le iba a decir que aunque no hubiera una querella formal, en el caso de la compra de la licitación de las butacas del colegio, de las escuelas públicas, hubo una empresa de las que están ligadas a estas
217.000, algo así, no recuerdo. Eran 388.000. Ok, devolvió 15 millones de pesos y yo digo, y esto lo exonera. Recientemente, inclusive, no recuerdo cuál de los casos, uno de los imputados devolvió 80 millones y ya con eso se fue liberado. Entonces, realmente estoy de acuerdo con la posición que usted presenta con estos casos. No debería dársele una libertad o suspendérsele el criterio de acusación. Yo no digo, Benito, que no se utilice esa herramienta, pero esa herramienta no puede caer en una vulgaridad, o sea, en un uso común, porque generalmente ese criterio de oportunidad se utiliza, como expliqué al principio, para llegar más allá en la investigación, para fortalecer un expediente contra los verdaderos pulpos, los verdaderos jefes. Usted busca, como se buscó en el caso famoso de Al Capone en Estados Unidos, que quién fue la ficha clave que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de allá, o el Departamento de Impuestos, del Tesoro. El contador de Capone, que sabía todos los movimientos, a quién se le daba, a quién se le pagaba, tenía el libro, y era la única manera de agarrar a Capone. Pero usted no puede agarrar y hacer un acuerdo con el contador, el subcontador, el otro subcontador, porque ya usted tiene la información principal. Y eso se puede prestar a malas interpretaciones y se puede prestar también a un incentivo de alguien que diga, bueno, yo me voy a meter en este negocio, si me va bien, distraigo recursos, guardo recursos, utilizo prestanombres, testaferros, y si me agarran, llego a un acuerdo con el Ministerio Público, doy toda la información que yo crea que no me compromete más allá con la vida, o hasta si me compromete, si me van a cantar 30 o 30 años aquí, llego a un acuerdo con él para que me lo dejen 10. Y de las ganancias, bueno, cuando yo salga, por eso es que dicen que en muchas ocasiones aprovechan para decir que esto es una acusación política, porque cuando simple y llanamente liberan a los demás y van como directamente, no, lo que queremos es a este personaje, y van liberándolos todo lo que van dando alrededor, entonces eso es por eso es que normalmente los partidos políticos acusan que es una persecución política lo que están haciendo cuando ven este tipo de casos como este que suspenden y no solo estoy hablando que no se vea esto como personalizado, no, por eso empecé haciendo el recuento. No solo estoy hablando del caso de don César Emilio Peralta, sino estoy hablando de que se está haciendo muy común y muy recurrente este acuerdo de oportunidad o este criterio de oportunidad que está llevando a cabo el Ministerio Público. Señores, tenemos que ir a publicidad un momentito y regresar en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros, que Benito va a hablar.